¿Lista? Bueno, pues muy buenas tardes. Tenemos el gusto y el honor de estar aquí, pues empezando un diálogo con Mónica Maninini, quien es integrante, ahora nos platicará ella, de La Marea Verde, un grupo desde Argentina. Y pues antes que nada queremos decir que esta entrevista, este diálogo, esta charla entre pues amigas que compartimos temas de una u otra manera feministas por el bien de las mujeres y sobre los cuerpos de nosotras las mujeres y el derecho a decidir sobre ellos, queremos introducir en esta octava gaceta que vamos a presentarles y que les vamos a enviar. Entonces, pues Mónica, te damos la más cordial bienvenida. Agradecemos muchísimo tu tiempo, tu disposición, tu confianza para abrirnos las puertas y abrirte al diálogo con nosotras. Así que si quieres empezar presentándote, por favor, hablando de ti, te dejamos el micrófono, Mónica. Gracias, Marisa. Bueno, entonces yo soy Mónica Menini, soy de la provincia de Salta, al norte de Argentina. Lo digo especialmente porque en mi territorio es un territorio dentro del país, el norte y el noreste de Argentina, muy católico, que está impregnado de catolicismo y también de las iglesias evangélicas en gran medida. Esto no es menor, además, dentro de nuestro país, porque nuestro país es muy extenso. También hay otros lugares donde la iglesia no tiene absolutamente, la gente no tiene un arraigo con ninguna de las iglesias cristianas, y a diferencia de mi zona, de mi territorio. Yo soy abogada, feminista. Hace muchos años comencé a trabajar con las mujeres por el tema de la violencia de género, y ese encuentro con las bases, con las mujeres en los barrios, dando asesoramiento jurídico gratuito, acompañando en el litigio que tenía que ver con la violencia de género, me topé con el feminismo, y que ya estaba en mí, sin ninguna duda, ya estaba en mí el feminismo. Y en muchas de las acciones de mi vida, en mis relaciones familiares, en mis relaciones de pareja, en las decisiones cotidianas. Pero en ese tiempo, ya hace 25 años, decidí comenzar una formación en el tema. Y bueno, hice muchos posgrados, logré una especialización en género y políticas públicas, y también una maestría en género y políticas públicas de Flaxo, o sea, posgrados de mi estudio de grado, que es el derecho. Y también con el tiempo, que fui participando de varias organizaciones, siempre también teniendo enojada un poco con mi identidad católica, que no podía relacionar con esa mirada feminista y ese fuego feminista que ya estaba en mí. Hasta que un día conocí, como muchas, hasta el día de hoy le sucede, realmente todas contamos la misma experiencia, de lo que es conocer a las Católicas por el Derecho a Decidir. Católicas por el Derecho a Decidir es una organización de mujeres católicas disidentes de lo que nos quiere imponer la moral sexual de la jerarquía de la Iglesia Católica, y fue fundada en Argentina por Marta Alanís, que todavía está con nosotras trabajando todos los días. Tiene sede en Córdoba, ¿no? También esto es importante, no está en el centro de la ciudad más, digamos, importante de Argentina, que por supuesto es Buenos Aires, sino que está en una provincia mediterránea, decimos nosotros, porque está en el medio del continente.
Y luego, ese encuentro con las católicas, ese encuentro con una teología feminista, me completó, me dejó completarme para no perder la identidad católica que yo tengo, y poder seguir adelante con mi fe, luchando desde el feminismo por la ampliación de derechos y la autonomía de las mujeres y de otros colectivos, como los colectivos LGBTQ, de nuestras compañeras trans. Nosotras hoy hablamos con mucha claridad que apoyamos el transfeminismo. Luego llegó un tiempo en el que nosotras veníamos participando en Argentina de los encuentros nacionales de mujeres. Creo que siempre es importante comenzar por contarles que existen esos encuentros nacionales hasta hoy. En el año 2020, a raíz de la pandemia, fue la primera vez que no tuvimos un encuentro nacional de mujeres, que es un encuentro autoconvocado, autogestionado, donde mujeres de toda Argentina nos juntamos a debatir temas que tienen que ver con la mirada de género femenina. Así que yo venía participando de los encuentros nacionales de mujeres cuando se impuso el primer taller de estrategias para la legalización del aborto. Y de ese encuentro fuimos invitadas por las católicas por el derecho a decidir a la ciudad de Córdoba, en mayo del año 2005, y entonces allí nos juntamos más de 70 mujeres feministas de 12 provincias de Argentina. Argentina tiene 24 provincias de 12. Nos juntamos allí, ya enarbolando, por supuesto, banderas feministas de diferentes ramas del conocimiento, además, especializadas en diferentes ramas del conocimiento, y trabajamos sobre aquel lema de educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Decidimos volver a nuestras provincias y lanzar cada una en su lugar el mismo día, el 28 de mayo, el Día de Acción por la Salud de las Mujeres, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito de Argentina. Lanzamos la campaña y un tiempo después también decidimos llevar adelante un símbolo que es nuestro pañuelo verde, ¿no? que tiene el logo de la campaña. Ustedes saben que el símbolo del pañuelo es muy, muy fuerte para nosotras y para nuestra generación. Es el símbolo de los derechos humanos, de la memoria, de la verdad, de la justicia, que llevan adelante las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Entonces nosotras también tomamos un pañuelo y le pusimos un color diferente, por supuesto. El pañuelo blanco solamente lo usan las madres y las abuelas. Bueno, ese pañuelo comenzó siendo un pañal que ellas se ponían en la cabeza bordado con el nombre de sus hijos desaparecidos, sus hijos y sus hijas. Y nosotras nos pusimos ese pañuelo verde al cuello, con nuestro lema. Y luchamos por las tres patas de nuestro lema, por la educación sexual integral, que tenemos una ley, por anticonceptivos gratuitos en el hospital. Nosotras tenemos un sistema de salud público, de salud totalmente gratuito, pero que no entregaba anticonceptivos. Y bueno, lo logramos, se logró crear el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Hoy yo personalmente soy asesora ad honorem del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación, que nos abre las puertas a las mujeres feministas y que está liderado por mujeres feministas dentro del Estado argentino. Y
Luego, entonces, comenzamos a recorrer este camino, que fue muy, muy complicado, fue muy complicado. Tuvimos una organización de incidencia para lograr el aborto legal, que tiene que ver con esto que ustedes nos dicen que vos perteneces a la marea verde. Sí. ¿Por qué? ¿De dónde sale esto? Porque nosotras construimos una organización feminista transversal en principio. Transversal significa que dentro de esta alianza de organizaciones hay diferentes ramas, incluso de la política. Nosotras hay compañeras que son referentes partidarias de sus partidos políticos, y esta marea está transversalizada por todos los partidos políticos de Argentina, o por la gran mayoría. Por supuesto, los partidos de extrema derecha no son parte de la marea verde, y es una alianza de organizaciones que no tienen una referencia en una persona. Nosotras decimos, todas somos la campaña, todas somos esta marea verde. Nadie es la vocera, nadie es la que dirige, nadie es la líder. Todas somos mujeres líderes en esta marea. Todas hacemos incidencia política, social, cultural, en cada una de nuestras acciones, todos los días de nuestra vida, contra los micromachismos, contra los machismos misóginos de los poderes del Estado, del judicial, del poder que gobierna, ejecutivo, de los legisladores, y nosotras nos plantamos ante la jerarquía de la Iglesia. Porque hay otras compañeras que por supuesto no les interesa nada la jerarquía de la Iglesia, porque no tienen, porque no profesan una fe como nosotras. Entonces, nos quisieron echar todo el tiempo, y todo el tiempo nosotras dijimos, no, a nosotras no nos van a echar, porque nosotras somos parte también de esta Iglesia. Y no van a poder echarnos. No nos echaron, nunca, siempre lo dijeron, muchas veces nos dijeron, vos no sos católico, un montón de veces. Y un montón de veces nosotras respondimos con nuestros argumentos católicos por el derecho a decidir. Y muchas veces también develamos y corrimos el telón de la hipocresía desde donde estaban hablando, y de la falta de compasión y de la falta de valores cristianos desde donde estaban hablando. Y entonces nosotras tuvimos esa diferencia como católicas dentro de la marea verde. A su vez, hemos tenido tanta capacidad de organización y de incidencia, tanto política como en el territorio mismo, que el mismo feminismo nos ha apreciado mucho dentro de sus filas. Realmente nosotras nos sentimos muy, muy queridas, muy apreciadas, y nos han dejado ser unas protagonistas importantes de todo lo que es la marea verde, que es muy difícil de entender para quienes se manejan desde las organizaciones partidarias, por ejemplo. Nosotras nos damos cuenta que les es dificilísimo entender cómo nos manejamos como feministas, no solo como católicas, por supuesto, sino como feministas.
Por eso seguimos insistiendo en que el feminismo vino a revolucionar la forma de hacer política, la forma de organizarnos como sociedad también, además. Esto le ha atraído muchísimo a las más jóvenes, con lo cual nosotras, casi sin imponernos, les voy a decir, hemos logrado lo que cualquier y todo movimiento social humano en este mundo desea, que es la transferencia generacional. Nosotras hemos logrado entregarle nuestras banderas a las más jóvenes, pero en serio a las más jóvenes. A nosotras nos empiezan a acompañar jóvenes de 12, adolescentes de 12, 13 años, que le pusieron el cuerpo, digamos, a esta marea verde, con algo tan simple y tan transgresor ha sido en nuestra sociedad, como atar el pañuelo verde a su mochila. Ataron el pañuelo verde a su mochila y llevaron el feminismo hacia dentro de sus casas. Muchas veces nosotras hablamos también de la revolución de las hijas, porque las hijas de los legisladores han tenido mucha incidencia en que los legisladores cambien su opinión. Y fíjate, Mónica, que en ese sentido yo quería, además de destacar esa transgeneracionalidad al interior de la propia Argentina, la fuerza que ha tenido esta marea para desbordarse allende las fronteras de ese país e ir subiendo por el resto de América del Sur, Centroamérica, llegando hasta México precisamente, en donde pues ya hoy por hoy hemos abrazado el pañuelo casi de manera genérica, ¿no? Quienes nos consideramos feministas, se ha vuelto un símbolo que ha logrado también permear a nuestras sociedades, y en ese sentido quizá la fuerza mayor, el hecho de a partir de ese símbolo se esté poniendo precisamente el tema sobre la mesa y se lleva, como bien lo dices, a las casas, y donde somos las que ahí habitamos quienes estamos llevando a cabo esas conversaciones. Y lo recuerdo muy bien, o lo digo porque seguí en un momento dado las discusiones que tuvieron ustedes allá en el Congreso en Argentina, que eran verdaderamente unos diálogos de filosofía pura, vamos, estaban llevándolo a unos niveles de metafísica y ontología, es decir, era un diálogo de lo más rico, de lo más serio, que justamente, creo yo, es el primer paso para generar estos cambios, ¿no? El hablarlo abiertamente, y en ese sentido es algo de reconocer y de agradecer. Es cierto, muy cierto el resumen de cómo fuimos elaborando esos argumentos, elaborándolo entre todas, además, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo elaborábamos esos argumentos? Tanta cantidad de mujeres y de colectivos LGBTQ más en un país tan grande. Bueno, hicimos así. En cada lugar nos propusimos, y lo logramos, que en cada rincón de nuestro país haya alguien que está atenta a los argumentos, a las redes sociales, a las movidas que nosotras hacíamos. Entonces logramos tener 42 regionales y mesas a lo largo y a lo ancho de todo el país, desde el norte hasta el sur, desde la cordillera hasta el mar, en una sola organización. Nosotras decíamos, somos muchas y estamos organizadas, porque la organización también es muy importante, porque nosotras no tenemos los medios hegemónicos de comunicación, porque a nosotras nos cuesta mucho llegar a los lugares de decisión.
allí donde hay decisión política en serio. Nos cuesta mucho estar en las listas, porque somos feministas, porque tenemos el pañuelo verde, nos cuesta acceder a los cargos. Entonces, hicimos, bueno, yo siempre digo, no dejamos nada de hacer, nada nos pareció poco y nada nos pareció imposible tampoco. Nos dimos cuenta que si hacíamos todas al mismo tiempo, el mismo día, a la misma hora, una acción, eso impactaba sí o sí en los medios, porque somos tantas, y hacerlo desde esa estrategia nos podía servir para estar presentes. Teníamos que poner nuestra lucha en la agenda social, y teníamos que poner nuestra lucha en la agenda de géneros, en la agenda política. Llevarla a otros sectores, no solo en la academia donde había nacido, no solo en la militancia activista, sino llevarla también allí donde hay una compañera que todos los días hace la merienda para un grupo de niños que no tiene cómo acceder a la alimentación que debería tener. Esa compañera en ese merendero tiene un pañuelo colgado en la pared, o está haciendo, está trabajando en el comedor con su pañuelo puesto en la muñeca. Otra cosa también, nos dimos cuenta que a nosotras nos matan, a nosotras el aborto nos mata, pero también nos matan con femicidios, nos violan, nos aterrorizan en las calles, y entonces teníamos una tendencia a pensar en negro, ¿no? A pensar en tristeza, y dijimos, no, así no va a ser la marea verde. La marea verde va a ser de alegría. La marea verde va a tener mucho glitter en la cara, va a tener mucho cántico. Nosotras vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a ser felices, nos vamos a abrazar mucho y vamos a brindar mucho, vamos a compartir mucho entre todas nosotras, porque nosotros estamos imponiendo un mundo nuevo, que es el mundo con una mirada feminista. Eso llegó a la política. Cuando en el año 2018 fue el primer debate de aborto que llega al Congreso, como digo, nosotras usábamos todas las estrategias posibles. Hemos hecho litigio estratégico, hemos llegado a las cortes de nuestras provincias, a la Corte Nacional de nuestro país, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hemos trabajado mucho las abogadas en el litigio estratégico, acompañado por el activismo de la calle, ¿no? Nosotras también siempre dijimos, la calle es nuestra. Entonces, otra de las estrategias que nos llevamos adelante, que llevamos adelante fue presentar un proyecto para legalizar el aborto en el Congreso. Otra de las estrategias, no la única estrategia, pero sí otra de las estrategias. Presentamos 8 veces un proyecto en nuestro país que no se trataba, entonces cada 2 años, cuando el proyecto no se trata, cae, ¿no? Hay que volver a presentarlo. Entonces lo volvíamos a presentar. ¿Quién escribía ese proyecto? Una comisión de expertas, que también he tenido el orgullo de participar, de que mis compañeras me nombren como experta para trabajar en el borrador de ese proyecto. El borrador. Ese proyecto iba pasando por todas las regionales sin que nadie se entere, porque una ley, un proyecto de ley no se tiene que conocer hasta que es presentado. ¿No es así? Bueno, y nosotras necesitábamos que ese proyecto circule
por todo el vasto territorio de Argentina y que todas las compañeras se reúnan en una casa, en un local o en una plaza, con un banquito, lo lean y hagan sus aportes y nos lo envíen. Y luego en una plenaria nacional, donde participamos de todo el país, referentes que van con mandato desde sus regionales, terminamos presentando el proyecto que finalmente vamos a llevar al Congreso. Entonces, esa estrategia iba acompañada de que cada vez que nosotras presentábamos el proyecto, se movilizaba mucha gente porque era un hecho político importante. En el año 2018, cuando presentamos el proyecto ese año, y ese año se trató por primera vez en el Congreso y logra la media sanción en la Cámara de Diputados. Nosotros tenemos dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. Logra la media sanción en la Cámara de Diputados. También impusimos una estrategia callejera, porque habíamos tenido siempre estrategias callejeras, pero esta era muy especial, y entonces pensamos en hacer lo que se llama la vigilia. Esperar durante todo el debate en la calle, con talleres, con actividades artísticas, culturales, con diferentes colectivos, a estar esperando y escuchando. Ahí comenzó a grabar. Sí, Mónica, listo. Disculpa, tuvimos una falla técnica, retomamos y mira, pues desde luego nos has dado una trayectoria, Mónica, con toda la experiencia que tú tienes de tantos años de formar parte de este grupo, de ser de las iniciadoras. Pues mira, para enmarcar un poco en el tema que queremos para esta octava Gaceta sobre las resistencias de feministas a las teologías de la cruz, le llamamos, en un marco de Semana Santa, que nos acercamos hacia la Pascua. Pues también, ¿qué podrías decirnos en el contexto de estas acciones de resistencia que como grupo, como colectivos, la Marea Verde, con todas las mujeres, como bien nos hiciste ver, que están transversales, que no hay quizá líderes, aunque ha habido iniciadoras como tú y como tantas otras mujeres? ¿Qué podrías comentarnos al respecto? ¿Qué otro tipo de retos han enfrentado? ¿Cómo han sobrellevado todas las, los inconvenientes, los obstáculos que han tenido que sortear? ¿Y qué mensaje como esperanzador quizá podrías decirnos para que las mujeres sigan en esta búsqueda de liberación, de, pues como decimos nosotras, de bajarse de la cruz, ¿sí? De hacer otra situación llevadera para las mujeres en contra de este patriarcado que tanto oprime y que tanto daño ha hecho, Mónica? Mira, Marisa, la Iglesia se impone como un actor político también. Y nosotras nos plantamos como actrices políticas, en las que también dijimos, tenemos una palabra, tenemos algo que decir, tenemos algo que decirle a las otras mujeres y diversidades sexuales que son excluidas de nuestra iglesia, y nos plantamos a decirle que nosotras sabíamos explicar
que nosotras sabíamos cómo estamos estigmatizadas dentro de la iglesia, especialmente por ser mujeres que queremos lograr la autonomía sobre nuestros cuerpos y que disentimos de una moral sexual impuesta o que pretende imponer la jerarquía de la iglesia que no está escrita en ningún lado, porque nosotras podemos leerla en forma diferente. Vos venís con ese libro, que es la Biblia, y yo digo, yo puedo leer ese libro en forma diferente. Pero además puedo vivir mi vida liberándome de la opresión que no solo está dentro del sistema de la vida cotidiana de nuestro pueblo, sino que vos también como institución de esta sociedad imponés todos los días desde el púlpito, así como también nos sucede en las iglesias o en los hospitales, en las escuelas, donde se quiere imponer una mirada a la que nosotras resistimos. Hemos resistido a que nuestra religión sea la religión impuesta para enseñarle a los niños en la educación pública en el horario de clase. Lo hemos hecho. Nosotras decimos, nosotras tenemos nuestros lugares. Nosotras tenemos lugar donde ir a la catequesis, nosotras tenemos lugar donde orar, nosotras tenemos un espacio que no es el espacio de la escuela pública, allí donde están los niños que son católicos y no católicos. Es una discriminación que está, que tiene delante puesto un velo que es el de la libertad religiosa. Lo tuvimos que explicar, lo pudimos explicar, no solo al pueblo, lo llevamos hasta la justicia a eso. Realmente es muy complejo luchar contra los fundamentalismos religiosos cuando la educación religiosa se vuelve una moneda corriente en el lugar donde todos los niños, especialmente los más vulnerables, van a recibir educación. Una. Dos, salimos a decir que las mujeres católicas también abortamos. Salimos a dar testimonio de que las mujeres católicas también abortamos. Y que no nos pasa nada, que no nos volvemos drogadictas, ni alcohólicas, ni nos queremos suicidar, porque hemos podido trabajar junto con otras compañeras que también son nuestras compañeras de fe, toda la culpa que la iglesia y la sociedad nos crea por ser mujeres libres para decidir sobre nuestros cuerpos. Y eso lo salimos a decir en las redes sociales modernas, lo salimos a decir en las radios, lo salimos a decir en la televisión. Fuimos voceras de contarle a las demás que podíamos superar ese estigma entre todas juntas. Luego, hoy mismo te voy a contar, Marisa, hoy a la mañana he hecho más de 10 reportajes. ¿Sabes por qué? Porque en la homilía del domingo de Ramos, el arzobispo de mi provincia habló específicamente sobre aborto. Utilizó ese momento en el que todas las personas, las personas católicas, vamos a la iglesia porque es un momento especial además, o sea, lo estamos viviendo especialmente porque es la Semana Santa,
Él utilizó el púlpito para hablar contra el aborto y para levantar una entrevista que le habían hecho a un médico que tras su traje de médico oculta el fundamentalismo desde donde habla y miente. Y mentir en cuestiones que tienen que ver con la salud pública y con el acceso a una práctica garantizada de la salud es un delito en mi país. Y la gente ha aprendido mucho en mi país y en todos, ha aprendido mucho de eso, de cuando alguien, un funcionario especialmente de la salud pública, desinforma en vez de informar sobre las prácticas de salud, ha aprendido mucho durante este tiempo del COVID-19, ¿no? Donde, bueno, ciertos sectores que dicen que no hay que vacunarse, que hay que tomar lavandina, no sé, que en vez de lo que la salud pública le dice a la gente, esto es lo que nosotros estamos investigando y tenemos certeza y es lo que ofrecemos. Bueno, lo mismo hacen con la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo. Dicen cosas horrendas, dicen que nosotras vamos a ir a abortar a las 38 semanas de gestación, o sea, es algo que no está en nuestras leyes. Nosotras incluso el aborto por causales no es novedoso, está en nuestro Código Penal desde 1921. Lo que es novedoso es la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 inclusive. Entonces todo esto tuvimos que salir a explicarle al pueblo y a contradecir a la jerarquía de la iglesia de mi pueblo, ¿no? Sí. Pero entonces también otra cosa, pensaba yo hoy, primero nos hemos vuelto nos hemos constituido como una referencia a la hora de contestar. ¿Por qué nos llamaron? ¿Por qué nos llamaron? Porque nos hemos constituido en esa referencia. Porque ellos dicen, acá va a hablar la abogada feminista Mónica Menini de Católicas por el Derecho a Decidir sobre algo que estuvo hablando en la homilía del Domingo de Ramos, el arzobispo de mi provincia. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también vemos que como nosotras tenemos argumentos muy fortalecidos para contestar, al periodismo le interesan mucho esos argumentos, porque la otra cosa que nos llamó la atención, yo he dado hoy una decena de entrevistas en las que he hablado más de 20 minutos en radios que son muy, muy, muy escuchadas. Entonces voy a decir, yo sé lo que vale estar en un minuto de radio. Si me lo dieron es porque lo están siguiendo, porque hemos logrado que los medios nos pongan ahí, nos den la palabra y nos den el tiempo para que el pueblo pueda escuchar otra voz. Claro, claro. Eso es muy interesante de lo que nos sucede. Por el otro lado, también, no nos quedamos solas, como siempre digo, muchas organizadas, nunca nos quedamos solas, hicimos grandes esfuerzos para estar con nuestras compañeras con una mirada ecuménica, ¿no? Y entonces estamos todo el tiempo trabajando no solo con mujeres católicas, con mujeres evangelistas, con mujeres cristianas en general, ¿no? No solo desde la religión católica. Eso también ha sido muy importante y cada vez que hacemos como estamos haciendo ahora, este tipo de conversaciones, se suman más personas, no solo mujeres, sino también varones, se suman más a escuchar esta nueva voz. Eso, constituirnos en una nueva voz, porque adentro de la iglesia y en la fe estamos todas.
Por supuesto, Mónica, es una voz liberadora, es una voz sororal en compañía, que educa, ¿no? Que crea conciencia y que libera Sí. también. En todo este sentido, pues de verdad es muy pues, rico escucharte, esperanzador. Podríamos seguir aquí por mucho tiempo, Mónica, pero no queremos pues abusar de tu tiempo. No sé si Adriana quieras comentarle también de alguna cosa a Mónica, decir algo antes de que nos despidamos, Mónica. Solamente agradecer tu presencia hoy aquí, este tiempo que nos has brindado, pero sobre todo la labor que están haciendo desde allá, porque sin duda son referente y bueno, desde aquí las seguimos y queremos seguir sus pasos para que ojalá prontamente podamos estar cantando victoria un poco como ustedes lo han hecho a fines de 2020, ¿no? Que arrancaron el 2021 con una nueva, sí, un nuevo paso en la historia legal del aborto en la Argentina. Gracias, gracias queridas compañeras, las abrazo con todo mi corazón. Nosotras hace mucho que en las calles decimos alerta que camina el feminismo por América Latina. Y decíamos ese alerta con tanta fuerza, con tanta convicción, que es así, todo es así. Lo deseamos, lo queremos, lo pensamos, y lo logramos. Nada es imposible, todo Así podemos es. soñar. Y además, ¿por qué? Para finalizar, porque nuestra causa es justa, compañeras. Porque Así nuestra es. causa es justa. Por eso lo vamos a lograr para toda Latinoamérica, para todas las mujeres del mundo. Así es, Mónica, ya es tiempo, ¿verdad? De que las mujeres organizadas, como lo dices tú, unidas, den estos grandes pasos, unan la voz y logren pues liberarse entre sí y poner el ejemplo y sobre todo, como también nos dijiste, seguir dando esta estafeta a las jóvenes para que estas generaciones vivan, ¿verdad? También otras cosas que las abuelas no tuvieron, como mencionando a las abuelas de Mayo que mencionabas, que estas chicas, que estas jóvenes puedan ejercer su libertad, el derecho a decidir sobre su cuerpo con responsabilidad y puedan seguirlo transmitiendo de generación en generación. Es un gusto escucharte, ha sido un gran pues aprendizaje y de verdad felicitarte por toda la labor, a ti en lo personal, a la Marea Verde como colectivo, a todas las mujeres que lo hacen posible, Mónica, y seguimos pues este camino tras las huellas unidas, siguiendo sus pasos y esperemos encontrarnos pronto, más adelante. Muchísimas gracias por tu tiempo, Mónica, y buenas noches. Te dejamos cenar allá en la Argentina y es tarde. Que tengas muy linda noche y muy feliz Pascua, Mónica. Igual, Gracias. feliz Pascua. Cuídate mucho. Hasta luego. Adiós.